La misericordia de Dios abarca mucho más allá del pueblo amado de Él. Hola, ¿cómo les va, queridos hermanos? No le voy a decir reunión de dama porque me parece que también hay algunos hermanos varones escuchando, inclusive hay niños por allí atrás de esa pantallita, que acá tengo algunas figuras para mostrarles de la historia que vamos a tratar hoy. En realidad no son figuras. Anduve buscando en las revistas de niñez alguna lección sobre Jonás y no encontré nada. Y les voy a contar algo. Hace muchos años, allá por 40 años atrás, siendo maestra de escuela bíblica en la iglesia pentecostal, me habían pedido que diera la lección de Jonás en una clase abierta. Y no encontraba de dónde más que lo que decía en la Biblia. ¿Y saben lo que se me ocurrió? Junto con los alumnitos míos, que por ahí debe estar Patricia Oro, Marcela Díaz, que está en Estados Unidos, y por no nombrar a todos y olvidarme de muchos, se nos ocurrió, estaba mi sobrina María Alejandra también, recuerdo, me ayudó con tanto entusiasmo. Hicimos un barco grande de telgopor, lo forramos con papel imitación madera y los marineros, el capitán, Jonás, eran muñequitos o títeres, eso sí que no me recuerdo bien. Y hicimos las cajas, los paquetes, todo para comentar la historia. Pero ¿saben qué pasó? Se me perdió el papel, el relato, la redacción esa que habíamos hecho, el diálogo. No lo encontré más, no supe si lo presté, si se me traspapeló, debe estar muy bien traspapelado porque no lo encontré más. Bueno, vamos a comenzar hoy continuando con la historia de Jonás, porque Ceci nos contó el martes pasado sobre el capítulo 1, que Jonás había desobedecido una orden que Dios le mandó. Jonás era profeta y los profetas se encargaban de transmitir lo que Dios les pedía. Y Dios le pedía justamente al profeta Jonás que fuera a Nínive, a hablarle a los habitantes de Nínive. Acá vemos el barco, acá lo vemos a Jonás. Nos contaba Ceci que tenía que ir a predicarle a Nínive porque era una ciudad que se estaba portando muy mal en desobediencia y Dios estaba a punto de castigarlos. Miren ustedes la diferencia con el libro de Esther que estuvimos viendo martes atrás. Dios quiso salvar a su pueblo, Israel, o los judíos, de que fueran destruidos. Pero la misericordia de Dios abarca mucho más allá del pueblo amado de Él, de los judíos. Y esta ciudad de Nínive era pagana, no creían en el Dios verdadero, y le pide a Jonás que vaya y les predique para que se arrepientan y así sean salvos. Y Jonás no le gustó esa orden y en vez de irse para Nínive, se fue para Tarsis. Tomó este barco, acá vemos los marineros. Les muestro figuritas porque sé que hay algunos niños y a los grandes también nos gustan ver figuras. Y estaba encargando el barco para zarpar e irse rumbo a Tarsis. Eso nos contaba Ceci. Sube al barco Jonás, se duerme, pero ¿qué pasó? Vino un temporal de esos que por poco no lo daban vuelta al barco y los marineros se asustaron tanto y le dijeron a Jonás, ¿pero qué hacemos? Y él les dijo, bueno, tírenme al mar. Antes de eso le preguntaron, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué haces?
y él no tuvo miedo de confesar lo que era. Y los marineros y el capitán tuvieron gran temor del Dios verdadero. Y en cuantito lo tiraron a Jonás al mar, el mar se calmó. Y el barco con su tripulación pudo seguir viaje. Y acá vamos a ver en el capítulo 2 de Jonás que al tirarlo al mar viene un gran pez, no dice una ballena, dice un pez grandote, que se lo traga a Jonás. Y Jonás está dentro del pez 3 días y 3 noches. No fueron 1 hora, 2 horas o 3 horas. Fue el tiempo suficiente como para que Jonás en la oscuridad de ese gran pez pudiera reflexionar y clamar a Dios. Hay varios salmos, inclusive en el libro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice: invoqué al Señor en mi angustia y Él me oyó. Clamé y oyó mi voz. Y allí reflexiona Jonás, y así como nos parece a nosotros raro que haya tenido que estar 3 días dentro de un pez, fuera de lo común para creer lo que sea real esta historia, pero si la palabra de Dios la cuenta, así es. A nosotros nos parece muy raro estos tiempos que estamos pasando de cuarentena, pandemia a nivel mundial. Los primeros 15 días, bueno, pasaron, después pasaron otros 15, qué largo que se nos hace. Pero a ustedes no les pasa que si antes no teníamos tiempo porque un compromiso acá, otro allá, que hacer esto, que hacer lo otro, ahora podemos estar en comunión con el Señor, leer su palabra, orar, pedir perdón por las cosas malas que por ahí cometemos. ¿No les pasa? Ahora tenemos tiempo. ¿Y qué nos dice el Señor en Mateo 6:6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Nosotros en nuestras casas nadie nos ve, podemos estar en silencio, ir a nuestro cuarto y orar a Dios. Y así como Jonás dentro del pez pudo orar y clamar a Dios, Dios lo escuchó y al final hizo que el pez lo devolviera a la tierra. Mi pensamiento para este capítulo 2 de Jonás, corto, pero que deja mucha enseñanza, es que aprovechemos estos tiempos de quietud y reflexión, de tener comunión con Dios. Acuérdense, los más pequeños, los más grandes, que no podemos tener el privilegio de orar y hablar con Dios si primero no lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Recién ahí el Señor nos va a escuchar y allí le podremos pedir lo que queremos. Tenemos que ser estudiosos de la palabra, orando en el Espíritu, como nos dice en Judas 20, y esto nos va a llevar a saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nuestras vidas. Quizás ir a predicar, que es un mandamiento como le mandó a Jonás. Jonás tuvo que ir a Nínive. El Señor, cuando ascendió a los cielos, nos dejó el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quizás no podamos ir por todo el mundo, pero tenemos el pueblo de la cumbre, tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestros parientes, tenemos nuestros amigos, y con nuestra vida, nuestro testimonio, dice la palabra que el Señor pondrá lo que debamos decir, y así estaremos obedeciendo al Señor. Dios quiera que esto nos sirva a todos, y en vez de ir en la dirección contraria, Tarsis, podamos ir a donde el Señor nos manda.
Y si estamos guardaditos en casa, porque así nos los han pedido, podamos, así como hizo Jonás, invocar al Señor y clamar a Él, y Él nos va a escuchar. Y acá les dejo una tarea, acá dice Jonás, y traten de con cada letra hacer un acróstico, a ver qué les sale, qué palabras encuentran. Dios los bendiga, seamos obedientes a lo que el Señor nos pide. Estamos en tiempos difíciles, su venida está cerca y debemos cumplir su mandamiento. No dejemos de leer su palabra, de orar, de tener comunión. Tenemos la tecnología, que es algo tan precioso para poder comunicarnos, y que todos, así como los marineros y el capitán, supieron de dónde provenía Jonás, quién era, quienes nos conozcan, sepamos quiénes somos también y qué misión tenemos que cumplir. Nuestras vidas van a hablar por sí solas, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, pero también tenemos que predicar el Evangelio. El Señor les bendiga, será hasta el próximo martes, que seguiremos con el capítulo 3, y es una historia muy linda, como todo lo que nos cuenta en su palabra. Hay cosas que no entendemos, pero no nos preocupemos, porque dice el Señor que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Pero si nunca la abrimos a la palabra, nunca la leemos, no tenemos deseo de aprender más de Él, ¿cómo vamos a saber lo que el Señor quiere para nosotros? Bendiciones. Hasta prontito. Estas son dos perritas. Una es Maggie, la mamá, y la otra es Maggie chiquita, porque son iguales. Los chicos decidieron ponerle el mismo nombre. Pero son hermosas, muy guardianas, y ellas duermen afuera. Estos son dos de los 8 hermanitos que me dejaron tirados en la puerta de casa. Los otros 6 los vendieron y estos dos quedaron aquí. Ella se llama Lola y él se llama Tito. Este es Manu, es muy famoso porque está en el Facebook. Él vino muy golpeado, tiene el ojito, perdió el ojito y estaba muy flaquito. Mamá. Y para que no se enamore. Y está hermoso, cada día más hermoso. Si me preguntan en qué momento Dios estuvo en los perritos, yo creo que en todo, pero más en este, porque lo cuidó. Cuando ya se estaba muriendo, yo llegué y lo llevamos al médico, lo internaron, le pusieron suero, le dieron vitaminas y ahora está hermoso. Estaba para adoptar, pero nos enamoramos y lo dejamos con nosotros. Es muy guardián y muy cariñoso. Esta es una familia completa. Esta es la mamá de Lulú, el papá negro y el hijito Tom. Estos son 3 de los 8 perritos que tengo. Ellos duermen adentro.